La clase que nosotros vamos a impartir hoy dentro del programa que se había planteado para estos días, recordad que cada día íbamos a tocar o bien una obra o bien un periodo artístico o la obra de un artista en concreto. Iniciamos pensando que podía tratarse de la obra de un artista en concreto o de un periodo de su trabajo, pero la variedad del arte y de los productos artísticos y estéticos españoles es tan enorme que también decidimos, bueno, pues abrir ese programa a manifestaciones artísticas que incluso fueran mucho más allá, ¿no?, de las estéticas del Renacimiento, del Barroco, de la Edad Media, incluso poder adentrarnos en otros fenómenos estéticos tan interesantes o tan importantes como el que nosotros vamos a tratar hoy. Es el caso de la escultura ibérica, y dentro de la escultura ibérica el protagonismo hoy lo tiene la que sin duda alguna pasa por ser la escultura más importante o el hallazgo arqueológico, el hallazgo escultórico más importante de la escultura ibérica verificado en nuestro país en los 2 últimos siglos. Es verdad que a partir del descubrimiento de la Dama de Elche, los estudios sobre el mundo ibérico, las excavaciones arqueológicas y la valoración de esta cultura, de la protohistoria española, ha ido dando extraordinarios frutos. Ahí están los yacimientos del Cerro de los Santos, ahí está el monumento funerario del Pozo Moro, ahí está la Dama de Baza, por ejemplo, aunque yo creo que la puerta al conocimiento de esa realidad de la protohistoria española se va a abrir precisamente con la pieza que tenemos delante, que va a ser la protagonista de nuestra clase de hoy, una pieza que se encuentra depositada en el Museo Arqueológico Nacional. La pieza en cuestión que nosotros vamos a estudiar hoy es la Dama de Elche. Se trata de una escultura realizada en piedra caliza. La mayor parte de los arqueólogos e historiadores la datan en torno a la primera mitad del siglo IV antes de Cristo. Se trata de una pieza escultórica que mide 56 centímetros de alto, 45 centímetros de ancho, 37 centímetros de grosor y pesa en torno a los 65 kilogramos. Se trata de una pieza, un busto femenino, una dama con facciones regulares, una escultura que presenta en algunos de sus elementos los restos de presencia de policromía, que llevan a pensar a los arqueólogos que probablemente la pieza debió estar pintada, debió estar policromada. Estos restos de policromía se han encontrado tanto en la parte trasera de la escultura, concretamente en el tocado, como también se van a encontrar, como estáis viendo en la ilustración, en los labios. Aquí tenemos una imagen más ampliada de esos labios que nos permiten ver, como decíamos antes, esos restos de policromía que hacen pensar a los arqueólogos que la Dama de Elche debió estar pintada por completo, e incluso un elemento nuevo. Aquí también se ve, como estáis viendo, la policromía de esos labios, aunque a mí me interesa otro elemento interesante: las cuencas de esos ojos vacíos, huecos, que también hacen pensar a los arqueólogos en la posibilidad de que estas cuencas estuvieran rellenas de pasta vítrea. Estaríamos hablando, por tanto, de una manera de decorar las esculturas que se generaliza en el ámbito del mundo antiguo y que ha llevado también a diversos arqueólogos a relacionar esta escultura con la relación con posibles artistas y con posibles influencias venidas fundamentalmente de Grecia, influencias que parecen estar en el camino correcto, puesto que el área donde se encuentra la Dama de Elche es un área que tuvo en su momento una importante presencia de la cultura y de la civilización griega al establecerse en su entorno diversas colonias y fundamentalmente un puerto a través del cual pudieron llegar productos y pudieron llegar muchas
muchas de estas influencias artísticas. La pieza, La Dama de Elche, presenta, como estáis viendo, también una decoración muy concreta. Estamos viendo a esta dama de facciones regulares, ataviada con un complejo tocado, un tocado que consiste en una especie de diadema o tiara, en la que aparecen esa especie de perlas, probablemente cuentas metálicas. La dama, tras esa tiara, lleva una especie de velo sujeto en una especie de peineta o elemento también de tocado. En los laterales de la cabeza luce estos elementos circulares. La mayor parte de los arqueólogos y antropólogos piensan que pudiera tratarse de estuches metálicos que contuvieran parte del peinado. Fijaos que también de esos estuches penden una especie de cintas ínfulas, si las queremos relacionar con las cintas que penden de las mitras de los obispos, unas cintas laterales. Veis que presenta los hombros cubiertos por una especie de manto que se pliega de una manera regular en pliegues triangulares, y estáis viendo también que aparece extraordinariamente alhajada con una suerte de collares de gran porte, de gran tamaño, decorados con cuentas y pequeñas anforillas, pequeños vasitos que añaden también ese elemento ricamente decorado. Si hiciéramos o si siguiéramos la hipótesis de algunos de estos arqueólogos, la Dama de Elche originalmente luciría más o menos como estáis viendo, contando con la posibilidad de que, además de la pasta vítrea, las joyas, los estuches, los remates de las ínfulas e incluso los collares pudieran presentar incluso una decoración consistente en aplicación de metales preciosos o metales semipreciosos. Algo parecido a esto, según una posible reconstrucción desarrollada por algunas escuelas arqueológicas. La obra, como hemos dicho antes, es una obra que presenta una fuerte influencia del mundo griego. La regularidad de esas facciones, como hemos comentado antes, nos lleva a pensar en una fuerte influencia del mundo griego, y esto, en un momento determinado, sobre todo en los momentos inmediatamente cercanos a su hallazgo, hizo pensar que una pieza tan perfecta no podía haber sido realizada en nuestro país, no podía haber sido realizada en España. Debía tratarse necesariamente de un producto de importación. Lo interesante es que en tiempos recientes, ciencias que van más allá de la arqueología, como la geología o las ciencias auxiliares de la física o la química aplicadas al mundo de la arqueología y al mundo de la historia, nos han desvelado algo verdaderamente interesante, puesto que la composición geológica de la Dama de Elche coincide casi con exactitud con la composición geológica de minas de piedra situadas en las cercanías del lugar del hallazgo. No lo hemos comentado, pero esta pieza se descubre en 1897 en lo que en esos momentos era un campo de labor situado en el sitio denominado la Loma de la Alcudia. Ese lugar hoy es un yacimiento arqueológico donde se van a dar cita restos no solamente de antiguas poblaciones ibéricas, sino incluso restos romanos desarrollados en cronologías posteriores. Tanto es así que en este lugar se ha descubierto la antigua ciudad de Ilici, de alguna manera la antigua Elche romana. Como decíamos antes, la composición geológica de la Dama de Elche coincide casi exactamente con la composición geológica de yacimientos de piedra en las inmediaciones que pudieran servir primero para levantar esos poblados ibéricos y posteriormente
anteriormente para levantar las edificaciones romanas, estamos viendo uno de esos yacimientos de piedra, en concreto el yacimiento del Ferriol, situado en el término municipal de la ciudad de Moratalla. Hay que decir que la composición geológica de la Dama de Elche coincide con exactitud con la composición geológica de las piedras de la cantera del Ferriol. Lo más interesante de esta circunstancia es que precisamente en esa cantera del Ferriol también se han verificado hallazgos arqueológicos. Nos encontramos delante de otro busto ibérico. En este caso se trata de un busto bastante frustrado por el tiempo, por los agentes climatológicos y probablemente también por la acción del hombre. Un busto que se conoce con el nombre del busto del Ferriol, que muchos arqueólogos han datado en el ámbito también de la cultura y de la civilización ibérica, y que nos llevaría a pensar que las canteras del Ferriol, situadas en el término municipal de Moratalla, surtían, como hemos dicho, de piedra, no solamente para realizar edificaciones, sino también de piedra para poder realizar esculturas de extraordinaria calidad, como Nuestra Dama de Elche o como, desgraciadamente, esta casi perdida Dama o busto del Ferriol. Como hemos dicho antes, las canteras del Ferriol surtirían de piedras para la edificación de la ciudad ibérica original de donde procedería la Dama de Elche. Estamos viendo una fotografía precisamente de yacimiento de la Alcudia, ese yacimiento donde se verificó a finales del siglo XIX la aparición de la Dama de Elche. Aquí estáis viendo como parte de ese yacimiento ya ha sido revelado, y en él, en esta fotografía, estamos viendo restos de la primitiva muralla ibérica. Aquí estáis viendo incluso los restos de edificaciones datadas por los arqueólogos en el ámbito de la civilización ibérica, y aquí tenéis una vista más o menos parcial de otros restos arqueológicos encontrados en la Alcudia. En este caso se trata de restos arqueológicos no fechados en el ámbito de la civilización ibérica, sino que se trata de restos arqueológicos mucho más tardíos. Se trata de restos arqueológicos ya de época romana. Si los romanos construyen una ciudad en este lugar, evidentemente porque aquí ya debió existir con anterioridad un asentamiento urbano pujante, como debió serlo esta primitiva Elche ibérica, que ellos mismos van a reforzar con la construcción de esta ílici romana, a cuyos yacimientos o a cuyos restos pertenecen las imágenes que estáis viendo aquí. Pero no acabamos con las influencias romanas, porque durante el periodo que podemos conocer como el periodo ibérico, la civilización ibérica, hay que decir que en todo el área de la costa cercana a la Alcudia, cercana al yacimiento de la Alcudia, vecino de la ciudad de Elche, fijaos, aquí os estoy marcando dónde estaría situado el yacimiento, pues fijaos lo que hay aquí. Aquí nos encontramos con la presencia de un antiguo puerto, el puerto de La Pícola. El puerto de La Pícola, en la actualidad La Pícola es Santa Pola. Este puerto de La Pícola fue una colonia, fue un puerto de arribada y también de exportación vinculado con el mundo de la civilización griega, lo que nos indica que nos encontramos en una zona especialmente rica, especialmente pujante desde el punto de vista económico durante el periodo ibérico, gracias precisamente a la convivencia con esa colonia griega del puerto de La Pícola, del puerto de Santa Pola, y después de esto, como hemos también visto a través de las imágenes,
una importante ocupación romana. Las civilizaciones, las culturas, los pueblos no se asientan en los lugares de una manera arbitraria. Los romanos van a ser unas civilizaciones más pragmáticas de la historia de la humanidad y evidentemente asientan sus ciudades en lugares que gozaban ya desde antiguo de un importante valor estratégico desde el punto de vista geopolítico, pero también estratégico desde el punto de vista económico, como es el lugar donde nosotros nos encontramos. Eso nos llevaría, por tanto, a hablar de el yacimiento de la Alcudia y de la ciudad ibérica que aquí hubiera como una ciudad pujante, una ciudad rica durante el periodo ibérico, una ciudad expuesta tanto a la exportación como a la importación de productos venidos del comercio a través de la civilización griega, y eso nos anima porque aunque inicialmente el hallazgo más importante que se va a verificar en este yacimiento de la Alcudia fue la Dama de Elche, pero los trabajos arqueológicos a lo largo de todo el siglo XX van a continuar en esta loma de la Alcudia y van a traer hasta nosotros restos arqueológicos, en este caso restos escultóricos. Yo he primado los restos escultóricos porque son los que se relacionarían con nuestra Dama de Elche. Perdón, como este torso de guerrero que estáis viendo, descubierto también en el yacimiento de la Alcudia. Es verdad, le faltan brazos, le falta cabeza, pero el extraordinario detallismo, la extraordinaria precisión en el tratado de la coraza, el elemento decorativo del león en el pecho de la coraza, nos indican la existencia de un taller de escultura con la calidad suficiente para realizar la Dama de Elche, y evidentemente nos hablaría también de una clientela económicamente pujante que pudiera permitirse el lujo de encargar, de demandar estas obras, ya fuera una oligarquía económica, una oligarquía política, que encargaría a estos escultores diversas piezas con diverso valor. Antes veíamos un guerrero, en este caso también procedente del yacimiento de la Alcudia, el lugar donde se encuentra la Dama de Elche, la presencia de este animal fantástico, un grifo, lo estáis viendo, cabeza de ave, aparece el arranque de un ala, el cuello y el pelo son de caballo. Estaríamos delante de un animal híbrido. Por cierto, los animales híbridos, los seres híbridos, grifos, bichas, esfinges, van a venir también a este horizonte ibérico procedente de Grecia, y es evidente que la calidad de las esculturas que nosotros estamos viendo no le van a la zaga a la Dama de Elche, lo que significa que esa primera teoría de considerar a la Dama de Elche como un producto de importación venido de fuera se cae por su propio peso. Primero, el análisis geológico del material pétreo lo desmiente, pero parecen desmentirlo también estos hallazgos escultóricos de calidad en el mismo entorno, ¿no? Que, como hemos dicho antes, nos hablarían de talleres escultóricos que surtirían a las oligarquías políticas, religiosas, económicas, de piezas de escultura de extraordinaria calidad, entre las que se encontraría la Dama de Elche, ese guerrero que hemos visto, ese grifo. Aquí estáis viendo precisamente en el mismo yacimiento de la Alcudia, en una trinchera practicada en los años 60, momento donde hubo otra importante oleada arqueológica. Aquí estáis viendo precisamente en una de esas trincheras el hallazgo, os lo marco con el cursor, de esta leona, este león, este felino, también una importante pieza escultórica. Aquí estáis viendo cómo incluso el artista de la pieza le ha marcado las costillas, lo que nos indica la calidad de los artífices, buscando siempre esa idea de la mímesis, del parecido con la realidad, que se demuestra a través del conocimiento anatómico, del detallismo de los elementos con que se adornan las esculturas, e incluso, como veíamos en el caso de la Dama de Elche, esa búsqueda de la relación con la realidad hasta el punto de policromar, de colorear las figuras para darles
una apariencia mucho más real, una apariencia mucho más naturalista. Termino con los hallazgos que se han podido verificar en el entorno de la Alcudia con esta otra pieza, esta esfinge del parque. Apareció en lo que en la actualidad es un parque infantil al sur de la actual ciudad de Elche, a muy pocos kilómetros del yacimiento de la Alcudia, esta esfinge, otro animal híbrido. En este caso, además, estamos viendo cómo la esfinge porta varios personajes, parece llevar un niño a sus espaldas, parece llevar otro personaje en la parte delantera. Os recuerdo que las esfinges ejercían una función de custodia, tenían un poder apotropaico, custodiaban las entradas y salidas de las ciudades, custodiaban los cruces de caminos. La presencia de una esfinge aporta un valor muy interesante porque se la relacionaría también con el mundo funerario, y después del descubrimiento de esta esfinge, en el mismo lugar comenzaron a aparecer sillares de piedra que nos permiten reconstruir el monumento al cual pertenecería esta esfinge, un cenotafio, un monumento funerario que señalaría la presencia de una tumba. Una esfinge no es casual en un monumento funerario. La encrucijada, el paso de la vida a la muerte, también, según estas creencias, podía estar custodiado con una esfinge, de ahí su presencia en este tipo de monumentos funerarios. Sin duda alguna, el monumento funerario de la esfinge del parque es un hallazgo interesante que nos habla además de la capacidad de una población para tener talleres de escultura de calidad, para demandar estas esculturas, y clases sociales con un poder adquisitivo suficiente no solo para demandar esculturas, sino incluso para demandar monumentos funerarios como este. Un monumento que se podría comparar con el famoso monumento funerario hoy situado, hoy ubicado en el Museo Arqueológico Nacional. Es el conocido con el nombre de el monumento de Pozo Moro, en la provincia de Albacete. Estamos hablando de la zona de Levante, pero hacia el interior, lo que nos hablaría también del radio de acción de este trozo de civilización ibérica firmemente asentada en el Levante español y incluso en las provincias de Andalucía del norte, vinculadas con ese Levante interior como va a ser Jaén. Fijaos, Pozo Moro es Albacete. Cuando hablemos del Cerro de los Santos, también es Albacete. Quiero decir que estamos delante de un área que justificaría precisamente la calidad de estas obras. Aquí tenemos el monumento funerario de Pozo Moro en Albacete, muy similar al de la esfinge, y fijaos cómo en la base de las esquinas se hallan también custodiado este monumento funerario por imágenes híbridas, por imágenes de seres fantásticos, igual que en el caso de el monumento funerario de la esfinge del parque de la Alcudia, del lugar donde aparece Nuestra Dama de Elche. Aquí tenéis otra vista de ese monumento funerario del Pozo Moro, con el que se podría relacionar el monumento funerario de la Esfinge, el Pozo Moro que se encontraba, como hemos dicho antes, en Albacete, lo que nos hablaría de una vinculación geográfica con otro importante centro urbano de la civilización ibérica, y también en la provincia de Albacete, quizás el yacimiento arqueológico más interesante, que también se podría relacionar con el pueblo, la población de la Alcudia, y por supuesto con el hallazgo de la Dama de Elche, sería ese yacimiento situado hoy en el término municipal de Monte Alegre del Castillo, y que se conoce con el nombre del yacimiento del Cerro de los Santos. El yacimiento del Cerro de los Santos se llama de esta manera porque los habitantes de la localidad, en este cerro, en esta loma, comenzaron con prospecciones a simple vista, desenterrando piedras, comenzaron a encontrar una serie de ídolos de piedra, ídolos antiguos que ellos pensaban que eran santos, que eran imágenes religiosas cristianas, y por eso este lugar lo llamaron el Cerro de los Santos. La mayor parte de la colección de estas esculturas se
encuentra hoy también depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, aunque de todos esos hallazgos es evidente que el hallazgo que más y mejor se podría relacionar con la Dama de Elche por vecindad y por cercanía con alguno de esos elementos sería esta dama del Cerro de los Santos, esta dama oferente del Cerro de los Santos, que presenta, igual que la Dama de Elche, un tocado complejo, que presenta collares, que presenta una manera de cubrir los hombros con estos pliegues extraordinariamente semejante, vamos a establecer la comparativa, extraordinariamente semejante a, aquí la tenemos, fijaos la manera en la que el autor de la Dama de Elche realiza el plegado y fijaos en este caso cómo nos encontramos con una concepción muy similar, lo que significa que las diferentes talleres escultóricos debían tener elementos de composición estética comunes que nos hacen relacionar unas cosas con las otras. Cuando en los años 60 apareció esta escultura soberbia del Cerro de los Santos, tan relacionada con la Dama de Elche, comenzaron a surgir las primeras hipótesis sobre si la Dama de Elche que nosotros conocemos hoy fue así. Es decir, fue una escultura de busto desde el primer momento en el que fue concebida por el artista, o si fue realmente el producto de una manipulación posterior, es decir, de la posibilidad de que se tratara de una escultura de cuerpo entero, ya fuera de pie o ya fuera sentada, y que en un momento posterior fuera reutilizada. Esto no ha quedado, no está suficientemente claro, hay varias hipótesis y además esas hipótesis tienen que ver con otro elemento muy interesante en la configuración física de la Dama de Elche. Ese elemento es este agujero que estáis viendo practicado en la parte posterior del busto. Se trata de un agujero de en torno a unos 16 centímetros de profundidad que no está muy claro si el agujero se realiza en el momento en el que se concibe la escultura o fue realizado a posteriori. Es decir, como veis, aunque no se trata de hablar de enigmas, yo hablaría más bien de cuestiones arqueológicas de carácter abierto a las que de alguna manera vamos a tratar de dar respuesta. Y quizás la respuesta fundamental venga dada por las circunstancias del hallazgo. Hay que decir que aquí tenéis una reconstrucción realizada a mano alzada, a lápiz, tomando el testimonio de uno de sus descubridores. La Dama de Elche parece ser que fue encontrada literalmente de esta manera, es decir, en esta situación. No estaba directamente enterrada en la tierra, sino que estaba enterrada en lo que los arqueólogos denominan una cista, es decir, un pequeño pozo protegido por una serie de lajas de piedra. Esta protección del agujero donde se deposita la Dama de Elche nos alumbra sobre la posibilidad de que aquellos que la depositaron aquí lo hicieron con la intención de protegerla de alguna manera, es decir, de resguardarla por alguna manera. Y aquí es donde entraría precisamente la posibilidad de que después de esculpida la imagen hubiera sido reutilizada para convertirla en una urna funeraria. Es decir, inicialmente la escultura se concebiría como una escultura, podemos pensar que de carácter religioso, con un cierto punto ornamental, pero en algún momento alguien debió intervenir, le practica ese agujero, la convierte en una urna funeraria. Evidentemente, al convertirla en una urna funeraria hay que protegerla, hay que resguardarla, y es el momento en el que se deposita en este pozo
resguardado o cista. Aquí tenéis una reconstrucción realizada unos años después del hallazgo sobre cómo apareció el busto de la Dama de Elche, y fijaos cómo el agujero donde está protegido por piedras, es decir, hay una intención de proteger el busto, probablemente porque después de su factura se concibiera como una urna funeraria. Esto daría respuesta al primero de esos enigmas, es decir, la escultura pudo haberse realizado con una determinada intención, o bien la representación de una diosa, o bien la representación de una sacerdotisa vinculada con algún tipo de culto religioso, pero en un momento posterior se le practicaría ese agujero para convertirla en urna funeraria. Esa sería la justificación de la primera intervención sufrida por la Dama de Elche en los momentos inmediatamente posteriores a su realización y su factura. El segundo enigma tiene que ver, bueno, aquí tenéis una vista de la parte anterior y posterior de la Dama de Elche, que nos permite ver, además de los restos de policromía, la ubicación de ese agujero en la parte posterior. Pero una vez explicado o justificado ese primer enigma, el de la Dama de Elche manipulada inmediatamente después de su factura para convertirla en una urna funeraria y por lo tanto protegerla, surge la segunda de las hipótesis surgidas a través del descubrimiento o a raíz del descubrimiento de la Dama oferente del Cerro de los Santos. Bien, la escultura se manipula para convertirla en una urna, pero pudo haberse cortado, pudo haberse manipulado la escultura, que inicialmente pudo ser algo diferente, y en esa manipulación para convertirla en una urna funeraria se la cortó, se la mutiló de alguna manera. Estas son varias hipótesis visuales realizadas por algunos arqueólogos que nos permitirían poder ver la posibilidad, la hipotética posibilidad de la reconstrucción de esa Dama de Elche enteriza o de tamaño natural. Aquí estáis viendo una versión, aquí estáis viendo otra versión. Bueno, corrió también o se hizo relativamente famosa en los años 60, en los años 70. Es otra posible reconstrucción. Aquí tendríamos que acudir también a el análisis físico de la pieza, ¿no? Y el análisis físico de la pieza nos ofrece algo muy interesante que tiene que ver con el análisis de la base, es decir, el análisis de la parte inferior de la pieza, es decir, aquello que nosotros no estamos viendo. Me parece que tengo una fotografía de su traslado unos años más tarde que me van a permitir enseñaros. Aquí está, esta es la fotografía que yo quiero enseñaros. Lo que los geólogos analizaron fue precisamente la base de la escultura, la base de la Dama de Elche. Porque si la Dama de Elche hubiera sido una escultura enteriza, tal como proponen algunos arqueólogos, tal como proponen en su reconstrucción algunos arqueólogos, para poder partirla, es decir, para poder cerrarla, necesariamente se debía haber hecho con una sierra metálica, pero siempre de forma perimetral, es decir, practicando una hendidura perimetral a la cual se le irían incrustando una serie de estacas de madera que por percusión o por humectación, es decir, mojándolas para que se hinchen, pero siempre dispuestas desde el punto de vista perimetral, la escultura pudiera haber gozado de un corte limpio, ¿no? Esa sería la hipótesis inicial de corte según los conocimientos técnicos que se tienen en el mundo ibérico. Esta era la manera habitual con la que se cortaba una piedra o un bloque de piedra de este tamaño. Se practicaba un corte perimetral en toda la pieza por la parte que se quisiera cortar, y en la hendidura de ese corte perimetral se irían introduciendo pequeñas estacas de madera que, o bien por percusión o bien por humectación, facilitando que se hincharan, la piedra pudiera cortarse. Pero lo interesante es que cuando se llevan a cabo esos análisis técnicos sobre la zona inferior de corte, todos ellos revelan que el corte de la piedra se ha realizado siempre en la misma dirección. Es decir, estaríamos hablando de cortes
los golpes de cincel irían siempre en la misma dirección, es decir, de fuera adentro y siempre en línea recta. Esto demostraría de una manera clara que la pieza no fue cortada, sino que muy probablemente la pieza fuera concebida así. Porque si en un momento determinado hubiera sido cortada, era necesario, según las técnicas y los conocimientos de cantería de la época, que se hubiera realizado esa especie de separación a través de una llaga perimetral por la cual se iría incidiendo por parte del escultor, o bien con estacazo o bien con una sierra, ¿no? Sin embargo, parece que los golpes de cincel siempre en vertical permiten concebir la idea de que ya desde el primer momento la escultura pudiera haber sido concebida como una escultura de busto, aunque no faltan también otras posibles hipótesis. Os recuerdo que también a finales de los años 60 va a tener lugar otro interesante descubrimiento, otra gran dama, en este caso la dama de Baza, ya cerca del horizonte geográfico andaluz, pero muy cerca de Murcia, muy cerca de Alicante y de Albacete. Esos conocimientos permitieron dar a conocer al mundo otra dama importantísima que también se encuentra acompañando a la dama de Elche en las vitrinas del Museo Arqueológico, que es esta dama de Baza, una imagen que presenta elementos coincidentes con la dama de Elche, como por ejemplo el paño que cubre los hombros con esos pliegues triangulares, la presencia de esos collares con cuentas, anforillas muy semejantes a los de la dama de Elche, y ese tocado complejo, en este caso no con unos cartuchos, pero sí con unos pendientes enormes que cuelgan del tocado. Si el descubrimiento de la dama del Cerro de los Santos en un momento determinado permitió relacionar la posibilidad de la escultura de la dama de Elche con una escultura de cuerpo entero y de pie, el descubrimiento de la dama de Baza alentó las teorías de que la dama de Elche también hubiera podido concebirse como una escultura de cuerpo entero, en este caso una escultura pensada para ser ubicada sentada o concebida como una escultura sentada. Como decíamos antes, los análisis geológicos, los análisis científicos desarrollados, los análisis científicos desarrollados precisamente sobre los impactos del cincel en la base de la dama de Elche son prácticamente determinantes y permiten colegir que la escultura fue concebida como un busto, porque si hubiera sido cortada, como hemos dicho antes, las incisiones, los cortes, las llagas en la piedra debían haber sido perimetrales según los conocimientos técnicos de la época, y en este caso no era así. Y por si esto fuera poco, habría que hablar de descubrimientos muy cercanos a la Alcudia. Estoy pensando en esta pieza, un busto conocido con el nombre de la Dama de Guardamar, porque fue encontrada en las inmediaciones de la localidad de Guardamar de Segura, una pieza que se trata de un busto con unos cartuchos muy semejantes a los de la dama de Elche, con un tocado, con un cierto parecido, incluso con la presencia de collares, como estáis viendo, muy parecida, y concebida como una escultura de busto. Quiero decir que la dama de Guardamar vendría a verificar, al igual que la dama del Ferriol que veíamos antes, solo que en el caso de la dama del Ferriol, al estar tan frustrada y tan deteriorada, pues prácticamente no se pueden establecer filiaciones por parecido, pero sí se puede hacer con el caso de esta dama ibérica encontrada en la vecina localidad de Guardamar de Segura, que verificaría pues que las posibles intervenciones realizadas sobre la dama de Elche a posteriori serían más unas intervenciones que tendrían que ver con su concepción como urna funeraria, más que una posible mutilación sobre la posibilidad de una escultura o bien de cuerpo entero o bien una escultura
sentada, ¿no? Como hemos dicho antes, esto unido a el arco cronológico que los arqueólogos barajan, la primera mitad del siglo IV, nos hace aterrizar sobre esta magnífica pieza de la escultura ibérica española, la gran reina de la escultura ibérica española, que durante este primer compás de la clase hemos tenido oportunidad de conocer físicamente, de conocer sus circunstancias formales, de conocer su filiación cultural, las relaciones que se van a establecer con poblaciones cercanas, con el puerto de Santa Pola, y evidentemente que sería a través del cual se importaría esa influencia que de alguna manera es la imperante en la Dama de Elche, aunque dejando muy claro también a través de los análisis geológicos que la composición de la piedra no nos permite concebirla como un producto de importación, sino como un producto local de un taller de extraordinaria sofisticación debido a los hallazgos que han aparecido también en el yacimiento de la Alcudia y sobre todo relacionándola o poniéndola en contexto con yacimientos arqueológicos cercanos, los de la provincia de Albacete, el monumento de Pozo Moro, el Cerro de los Santos, el monumento, perdón, la Dama de Guardamar de Segura o algo más alejado, la Dama de Baza, ¿no? La Dama de Elche todavía no ha revelado todos los perfiles de su naturaleza, aunque ya no resulta un enigma. Yo quisiera decir que todavía la Dama de Elche sigue siendo o presenta una cuestión abierta, pero ya no es en ningún modo un enigma arqueológico. Se la ha afiliado claramente en un contexto cultural, se han hallado restos de ese rico contexto cultural, se la ha relacionado con esculturas vecinas, se han lanzado hipótesis sobre su naturaleza, sobre su utilidad, sobre su tamaño, sobre la posibilidad de que fuera manipulada. Quiero decir que todas estas cuestiones son cuestiones a las que se les ha dado resolución y, como decíamos antes, todas estas cuestiones nos permiten hablar de la Dama de Elche no como una cuestión abierta, no como un enigma, sino como algo que desde el punto de vista arqueológico todavía nos ofrece muchas cuestiones no resueltas, y ahí está la arqueología y las ciencias auxiliares que se van sumando al mundo de la arqueología para permitir conocerlos, ¿no? Pero yo no quisiera de ningún modo terminar de hablar de la Dama de Elche sin hablar también de las especiales circunstancias de su hallazgo y desde luego de la influencia que va a proyectar la Dama de Elche en la cultura del momento en el que la Dama de Elche fue hallada, tanto en el ámbito de la arqueología como en el ámbito como tendremos oportunidad de ver, de las bellas artes. Porque además es una historia apasionante y porque a veces, y sobre todo en estos tiempos de confinamiento, lo que más nos engancha, lo que más nos gusta son precisamente estos cuentos, estas historias apasionantes, como la historia del hallazgo de la Dama de Elche, que sin duda alguna hay que incorporarla también a todos esos conocimientos que se tienen físicamente sobre la obra. La Dama de Elche fue hallada el día 4 de agosto de 1897. El día 4 de agosto de 1897, en un lugar, en un paraje denominado con el nombre de la Loma de la Alcudia. La Loma de la Alcudia. Fijaos, os voy a poner una fotografía de cómo era este lugar en los años o en los momentos inmediatamente posteriores a su hallazgo. Este hito, esta especie de monolito que tenéis ubicado a la izquierda de vuestras pantallas, señala el lugar donde fue hallada la Dama de Elche. Y la fotografía nos muestra, como decíamos antes, este paraje, este lugar, la Loma de la Alcudia, que en esos momentos era tierra de labor, era tierra de labrantía. De hecho, estáis viendo la presencia de una serie de hileras de árboles frutales, y de hecho el descubrimiento se va a llevar a cabo por parte de la cuadrilla de trabajadores del campo, por parte de la cuadrilla de agricultores que estaban trabajando estas tierras. Hay que decir que las tierras pertenecían a un terrateniente local,
os pongo una fotografía para presentároslo. Este es Manuel Campello, una fotografía de Manuel Campello Antón, el dueño de la tierra, el de la que en esos momentos era este paraje de la Loma de la Alcudia, y evidentemente en un momento en el que no existía una ley de patrimonio que pudiera enajenar desde el primer momento un hallazgo de estas características, hay que decir que lo que uno encontraba en su tierra era de uno. Por lo tanto, hay que decir que Manuel Campello fue el dueño de la tierra, o era el dueño de la tierra en el momento en el que apareció la Dama de Elche. Hoy, desde luego, no, porque todas estas tierras forman parte del yacimiento, pero en esos momentos eran los campos de Manuel Campello Antón, y desde luego la Dama de Elche, por haber aparecido en su tierra, era de él. Es decir, Manuel Campello Antón va a ser el dueño de la tierra y el primer poseedor de la Dama de Elche. Parece ser que la Dama de Elche fue encontrada, hay varias leyendas, como en todos los grandes hallazgos arqueológicos, siempre aparecen rodeados de un aura de leyenda. Parece ser que la dama fue hallada por este caballero que tenéis situado a vuestra izquierda. Se trataría de Manuel Campello Esclápez. Manuel Campello Esclápez, que a la sazón, en el momento del descubrimiento, contaba con 14 años. Manuel Campello Esclápez trabajaba en esta cuadrilla de agricultores, era el Benjamín, realizaba diversas tareas, entendemos que probablemente no las más complicadas ni las más de fuerzas. Entre sus tareas estaba la de llevar agua a todos esos trabajadores, pero va a ser Manuel Campello Esclápez, según se nos dice en esta leyenda, el que en un momento determinado mete la azada, da un golpe de azada y se encuentra con la escultura. Debido a su juventud y a su escasez de fuerzas, será este otro caballero que estáis viendo a vuestra derecha, Antonio Galeana, el capataz de esa cuadrilla de trabajadores, el que extraerá a la Dama de Elche de esta cista, de este pozo que como hemos dicho antes, fue el pozo en el que va a ser hallada, y el que se va a encargar de trasladarla a la ciudad de Elche. Perdón, aquí tenéis a Antonio Galeana, el capataz, fotografiado en esta fotografía con su mujer. Parece ser que la escultura fue transportada en un carro que entró en la ciudad de Elche con una evidente algarabía, y desde ese primer momento la Dama de Elche va a ser bautizada con un nombre curioso, el primer nombre que se le va a dar a la escultura. Ese nombre era el de la Reina Mora. Así va a ser el primer nombre que se le va a dar a la Dama de Elche. Fue llevada a casa del dueño de la tierra, Manuel Campello Antón, y allí mismo parece ser que la escultura va a ser sacada al balcón, para que todos los vecinos pudieran disfrutar del descubrimiento. Y esta fotografía que estáis viendo aquí, es la primera fotografía que se le va a tirar a la Dama de Elche. En esta mesita que ejerció las veces de primer pedestal de la Dama de Elche, precisamente en la casa de Manuel Campello Antón, directamente en el balcón donde fue expuesta, para que los vecinos pudieran conocer a la Reina Mora, como hemos dicho antes, con el nombre con el que va a ser bautizada por primera vez la Dama de Elche. Sea como fuere, la pregunta que nos asalta es: ¿y quién tiró esta foto? Bueno, pues también lo sabemos, porque Manuel Campello Antón, el dueño de la tierra, el dueño de la Dama de Elche, acudirá a un personaje que también tendrá un papel importantísimo en toda esta historia. Ese personaje que estáis viendo aquí es don Pedro Ibarra Ruiz, archivero, cronista de la villa de Elche y también arqueólogo aficionado. Parece ser que Manuel Campello Antón, el dueño de la tierra y el dueño de la escultura, avisa a Antonio Ibarra Ruiz que va a ser el que va a realizar esa primera fotografía de la Dama de Elche. Aquí tenéis una fotografía que representa a Pedro Ibarra Ruiz más o menos en los años en los que apareció la dama. Aquí lo veis,
unos años ya más tarde, más añoso, rodeado de esta colección de objetos arqueológicos que él atesoró a lo largo de toda su vida y que hoy pertenecen al Museo Arqueológico de la ciudad de Elche. Hay que decir que don Pedro Ibarra Ruiz, fijaos, la escultura fue hallada el día 4 de agosto de 1897. Pues bien, don Pedro Ibarra Ruiz, archivero, cronista y arqueólogo aficionado, dará aviso por primera vez del descubrimiento de la Dama de Elche 4 días más tarde, el día 8 de agosto de 1897, en una publicación de tirada provincial, La Correspondencia de Alicante. Allí aparecerá la primera noticia sobre el hallazgo de la que en esos momentos era denominada con el nombre de la Reina Mora. Por cierto, que en este artículo Pedro Ibarra Ruiz comienza a indicar la posibilidad de otra denominación, puesto que don Pedro Ibarra pensó en un momento determinado que podría tratarse de una representación masculina y comenzó a llamarla el dios Apolo. Es decir, que desde el momento de su descubrimiento, para el ámbito popular, la Dama de Elche será conocida con el nombre de la Reina Mora, y en los círculos aficionados al mundo de la arqueología, evidentemente liderados por Pedro Ibarra Ruiz, el archivero, cronista y arqueólogo aficionado de la ciudad de Elche, ya comenzaba a aparecer la posibilidad de que se la llamara de otro nombre, un Apolo, una representación del dios Apolo. Lo interesante es que Pedro Ibarra Ruiz, además de dar cuenta de manera pública del hallazgo en este cabecero provincial, La Correspondencia de Alicante, 4 días después del hallazgo, avisará también, es decir, no solamente le va a dar difusión en prensa, difusión provincial, sino que también difundirá este hallazgo, sobre todo entre las autoridades culturales de nuestro país. Parece ser que don Pedro envió 2 cartas, una carta dirigida al académico, uno de los miembros más conspicuos de la Real Academia de la Historia, que va a ser don José Ramón Mélida, y también a uno de los conservadores más importantes del Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios de la Rada. Hay que decir que el descubrimiento fue difundido a través de los periódicos 4 días después, que el propio Pedro Ibarra va a escribir 2 cartas a José Ramón Mélida y a Juan de Dios de la Rada. Y fijaos, en los meses posteriores al hallazgo e incluso a la venta y exportación de la pieza, el 27 de octubre el Heraldo de Madrid ya informaba de su venta al extranjero, y el 8 de noviembre, el propio Pedro Ibarra, en un artículo también del Heraldo de Madrid, justificó las críticas a la posible venta y exportación de la Dama de Elche en atención a que él había avisado, es decir, había realizado una primera publicación en La Correspondencia de Alicante, había avisado a académicos de la categoría de José Ramón Mélida o a conservadores del Museo Arqueológico Nacional de la categoría de Juan de Dios de la Rada, y ninguno de los 2 le contestó interesándose por la pieza. Esto, evidentemente, haría que Ibarra justificara su venta por la escasa atención que las autoridades culturales prestaron al descubrimiento, ¿no? ¿Por qué? Es decir, si Ibarra difunde el descubrimiento en un periódico provincial y escribe 2 misivas a 2 importantes personajes del ámbito de la cultura y de la arqueología española en esos momentos, ¿cómo es posible que el Estado no interviniera para adquirir la pieza? Pues parece que tenemos un par de causas que podrían justificarlo. La primera, el día 4 es cuando se halla la Dama de Elche. El día 8 de agosto de 1897 es cuando se publica en La Correspondencia de Alicante. Pero es que un día antes del día 8, el día 7 de agosto de 1897, tiene lugar
el Madrid, el asesinato de don Antonio Cánovas del Castillo. La conmoción de la sociedad española ante el asesinato de un personaje de una altura política tan importante como la de Antonio Cánovas del Castillo nos haga pensar que la atención dedicada a la prensa y la atención dedicada por la sociedad española en general a este asesinato que conmocionó a toda España probablemente apartara el foco del hallazgo de la Dama de Elche. Pero por si fuera poco, aparte del clima de inestabilidad política que va a llevar a la muerte de Cánovas del Castillo, nos encontramos con un año, 1897, donde se estaba gestando uno de los acontecimientos históricos que van a marcar el destino de la España contemporánea, que es el desastre del 98, la guerra con Estados Unidos, la pérdida de Cuba, la pérdida de Filipinas. Fijaos, 1897 es el año en el que se estaba gestando todo este desastre del 98. Si a eso unimos la inestabilidad social y política y el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, da la sensación de que nuestro país y nuestra opinión pública no estaba para hallazgos, para prestarle atención a hallazgos arqueológicos y para prestársela a otros asuntos que se consideraban más importantes. Claro, el problema es que Ibarra, además de las noticias aparecidas en la correspondencia de Alicante, además de realizar una difusión nacional entrando en contacto con don José Ramón Mélida, el académico de la Real Academia de la Historia, y Juan de Dios de la Rada, el conservador del Museo Arqueológico Nacional, hay que decir que Ibarra, además de ponerse en contacto con personalidades culturales relacionadas con el mundo de la arqueología en el ámbito nacional, también va a ponerse en contacto con personalidades culturales en el ámbito internacional. Mirad, aquí tenéis una fotografía de José Ramón Mélida, el académico de la Real Academia de la Historia, que va a ser el primero con el que se va a poner en contacto Ibarra, el primero con el que se va a poner en contacto Pedro de Ibarra, pero esta imagen que os pongo se corresponde con otro de las personalidades relacionadas con el mundo de la arqueología con las cuales se va a poner en contacto Ibarra. Se trata de Emil Hüfner, uno de los arqueólogos más importantes de la escuela arqueológica alemana, con el que se va a poner en contacto Ibarra con la intención de dar a conocer el descubrimiento acaecido en el yacimiento de la Alcudia. Además de Emil Hüfner, Antonio de Ibarra entrará en contacto con este otro personaje que estáis viendo aquí, Pierre Paris. Y este personaje sí que va a ser determinante en la historia física de la Dama de Elche. Hay que decir que Pierre Paris era un intelectual, aficionado también al mundo de la cultura hispánica y aficionado al mundo de la arqueología. Pierre Paris, este hombre, fue director de una institución de cooperación cultural hispano-francesa, la Casa de Velázquez. Este caballero se encontraba en estos momentos en España dirigiendo esta institución de cooperación cultural francesa, la Casa de Velázquez, y Ibarra se va a poner en contacto con Pierre Paris. Es muy interesante poder analizar los movimientos porque ese ponerse en contacto con Pierre Paris, además de darle a conocer el hallazgo de la Dama de Elche, no solamente va a tener como misión darle a conocer el hallazgo de la Dama de Elche, sino que parece ser que en esa misiva, de una manera muy interesante, Pedro Antonio de Ibarra le invita a conocer el hallazgo y le invita también a participar y conocer uno de los acontecimientos culturales que se celebran en agosto más importantes en la ciudad de Elche, que es el Misteri d'Elche. Y curiosamente, Pierre Paris, con el pretexto de conocer el Misteri de Elche, se pone en camino de una manera extraordinariamente presurosa, llegando a la ciudad de Elche, conociendo, evidentemente este era el pretexto, el Misteri, pero desde luego también entrando en contacto con Ibarra y con el dueño de la Dama de Elche, con Antonio Campello Antón, para poder conocerlo. Lo interesante es que Pierre Paris, después de haber conocido el hallazgo y con ese ojo a veces clínico que tienen muchos arqueólogos, se dio cuenta de que la pieza era una pieza de extraordinaria calidad y Pierre Paris
a través de telegrama, se va a poner en contacto con dos conservadores del Museo del Louvre. Un telegrama que iría acompañado de una fotografía, probablemente la fotografía que habéis visto, es decir, la fotografía que se le tira a la dama de Elche por primera vez. Pierre Paris envía un telegrama y una foto por correo a París, y los arqueólogos responsables de las colecciones antiguas de arqueología del Louvre le dicen: la pieza es de extraordinaria calidad, la pieza hay que adquirirla, la pieza hay que comprarla para las colecciones del Museo del Louvre. Pero aunque el Museo del Louvre lo es, y en esos momentos también lo era, sin duda alguna, una de las instituciones museísticas más potentes, parece que el museo no contaba con los fondos suficientes para poder realizar una oferta económica a Manuel Campello Antón, el dueño de la tierra y por tanto el dueño de la escultura. Estos arqueólogos acuden a un banquero francés, benefactor, uno de los grandes benefactores del Museo del Louvre, que adelanta 4.000 francos para la adquisición de la dama de Elche. Lo interesante es que en ese telegrama de vuelta, donde a Pierre Paris se le dice: inicia las operaciones de compra, compra la pieza, contamos con 4.000 francos para poder comprar, el telegrama que se reenvía desde París a España, a Pierre Paris, esconde un texto especialmente curioso y críptico. El texto dice más o menos así: ofrezca desde enero hasta abril. Hasta hace unos años no se ha entendido muy bien en qué consistía, cómo se podía traducir ese ofrezca desde enero hasta abril. Hoy parece ser que bajo esa apariencia de ofrezca desde enero hasta abril se esconde la posibilidad de que el recuento de cada uno de los meses de enero hasta abril escondiera realmente una equivalencia de un mes con 1.000 euros, es decir, empiece usted ofreciendo enero, que serían 1.000 euros, 1.000 francos, febrero 2.000 francos, marzo 3.000 francos, abril 4.000 francos. De ahí la posibilidad de esa maniobra, ¿no? Incluso fijaos cómo desde el propio museo le dicen: ofrezca desde enero hasta abril, es decir, regatee usted, en una palabra. Sabemos, porque luego después Ibarra lo contó de una manera clara también en alguna publicación, que inicialmente Manuel Campello Antón, el dueño de la tierra y de la dama donde había aparecido la tierra, estaba bastante reticente, pero Pierre Paris comenzó a enumerar los meses del calendario, y cuando llegó a abril, la perspectiva de poder cobrar 4.000 francos, que al cambio de la época eran 5.200 pesetas, convenció de manera definitiva a Manuel Campello para que Pierre Paris comprara la dama de Elche para el Museo del Louvre. La operación se remata en 4.000 francos, 5.200 pesetas, y el día 18 de agosto, es decir, 14 días después del descubrimiento de la pieza, se firmó el contrato entre Pierre Paris y Manuel Campello Antón. Fijaos que en esos 14 días, Pedro Ibarra Ruiz dio a conocer la pieza, dio a conocer la pieza en un periódico local, como es La Correspondencia de Alicantes, escribió a Mélida, escribió a De la Rada a Madrid. No hubo respuesta, como hemos dicho antes, la conmoción de Cánovas y los preparativos del desastre del 98 lo impidieron, pero en esos 14 días, Pedro Ibarra estuvo en contacto con Emil Hübner, el arqueólogo alemán, se puso en contacto con Pierre Paris. Pierre Paris viajó de Madrid a Alicante para ver la pieza con el pretexto de que iba a ver el Misteri de Elche. Desde Alicante se envía un telegrama y una fotografía a Francia. En Francia contestan con ese ofrezca desde enero hasta abril, con esos francos que les había ofrecido este banquero filántropo. Fijaos que en 14 días
se suceden de manera vertiginosa todos estos acontecimientos, pero la realidad es que el día 18 de agosto se firmó ese contrato para la compra de la Dama de Elche por parte del Museo del Louvre y su posterior exportación. El contrato se firma el día 18, en los días sucesivos la dama fue trasladada a Alicante para embarcarla después en un barco con destino a Marsella, y un mes y unos días después, el día 24 de septiembre de 1897, la pieza ya estaba ubicada en las salas del Museo del Louvre, y va a ser precisamente en su presentación oficial el día 24 de septiembre de 1897 cuando a la pieza en cuestión ya se la conoce con el nombre de La Dame d'Elche, la Dama de Elche. Es decir, nos olvidamos ya de esa reina mora con el nombre con el que fue bautizada de manera popular. Nos olvidamos de esa hipótesis de la representación del dios Apolo y, como hemos dicho antes, a partir de su entrada en las colecciones del Museo del Louvre, la pieza va a ser conocida con el nombre de La Dama de Elche. La compra, la difusión de la compra y la presentación de esta pieza de extraordinaria calidad dentro de las colecciones del Museo del Louvre fue algo verdaderamente extraordinaria. La cobertura en prensa y las visitas al Museo del Louvre para poder conocer, para poder ver esta adquisición tan extraordinaria. Tanto es así que podemos decir que desde este momento la Dama de Elche se va a convertir en una suerte de icono popular, un icono popular que va a ser o va a aparecer en representaciones artísticas muy interesantes en las fechas inmediatamente posteriores. Aquí estáis viendo un cartel, el cartel que anunciaba las fiestas de la ciudad de Marsella. Aquí estáis viendo un cartel que, bueno, quitando la decoración, no dista mucho de los carteles que anuncian las fiestas en las ciudades más importantes de la Europa de finales del siglo XIX, pero fijaos cómo en la parte derecha del cartel aparece una dama ataviada de una manera ideal, con un vestido, un collar, un ánfora en su mano, pero a mí me interesa que nos acerquemos a ella, porque si nos acercamos a la cabeza podemos observar cómo el autor de este cartel se ha inspirado de una manera extraordinariamente evidente en la escultura de la Dama de Elche. Además de los carteles, composiciones pictóricas de los pintores más importantes de la Francia de la época utilizarán a la Dama de Elche, los elementos decorativos de la Dama de Elche, como motivo para la elaboración de composiciones en muchos de sus cuadros. Es decir, esto significa que el conocimiento y la difusión del hallazgo, las visitas al Museo del Louvre para contemplar esta pieza fueron constantes, y hasta el punto de que la Dama de Elche se va a convertir en un icono popular. Aquí estáis viendo otra ilustración de un pintor simbolista de la época. Esta imagen representa a Salammbô, una de las personajes míticos que aparece también en numerosas novelas del siglo XIX, y fijaos cómo en este caso, aunque aparece aquí con un tocado de plumas de pavo real, pero si os dais cuenta, el motivo de los cartuchos circulares en los que recoge su pelo la Dama de Elche va a ser reinterpretado por este pintor, lo que significa que pinturas, ilustraciones de periódicos, ilustraciones en prensa, carteles que publicitan fiestas, esto significa que la Dama de Elche se va a convertir desde el momento en el que ingresa en las colecciones del Museo del Louvre en un gran icono popular. Un icono popular que, además de ser el inspirador de algunos pintores de la época, como lo hemos estado viendo, pintores figurativos, de corte más o menos simbolista, también adquirirá un valor enorme para los movimientos de vanguardia que se van a dar
precisamente en esos años. Os recuerdo que en el año 1906, unos años después, casi 9 años después del hallazgo de la Dama de Elche, tiene lugar en el Museo del Louvre una exposición monográfica sobre escultura ibérica. Las adquisiciones que el Museo del Louvre había ido realizando, no solamente la Dama de Elche, sino con otros compradores y marchantes de antigüedades en España, fue verdaderamente febril, y esto va a permitir disponer al Museo del Louvre de una de las colecciones de escultura ibérica más importantes de la época, en las que estaba, evidentemente, como pieza reina la Dama de Elche. Eso va a ser el motivo de una gran exposición monográfica de arte ibérico que se va a celebrar en 1906 y que fue una verdadera conmoción cultural en el mundo de la época. Es extraordinario ver cómo muchos de los grandes pintores y algunos de los grandes movimientos de vanguardia que se van a dar precisamente en esos momentos se van a apoyar de alguna manera en el arte ibérico. Hay que decir que muchas de estas vanguardias miraban hacia el mundo de lo primitivo, miraban hacia el mundo del primitivismo, y el mundo del arte ibérico, el mundo de la escultura ibérica, se consideraba uno de los primitivismos más de moda, igual que un año después estará de moda el primitivismo africano cuando abra sus puertas el Museo Antropológico de la ciudad de París. Aquí tenéis una pieza, una cabeza ibérica de las colecciones del Museo del Louvre. Hoy se expone en el Museo del Louvre, junto con la Dama de Elche sería una de las piezas que estarían en sus salas. Y fijaos cómo una de las personas que visitó con una asiduidad extraordinaria esa exposición de escultura ibérica, primero por la parte estética, pero probablemente también por el hecho de que este artista consideraría a este primitivismo, el primitivismo ibérico, como un primitivismo propio, puesto que él procedía de España, concretamente de Málaga, va a ser Pablo Ruiz Picasso. Y fijaos como Pablo Ruiz Picasso, que en estos momentos estaba inmerso en esta época artística que se considera con el nombre de la época rosa, va incorporando poco a poco a sus pinturas de la época rosa estos valores primitivistas que aparecen en el ámbito de la escultura ibérica, y que va a comenzar a aplicar algunas de sus pinturas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, este autorretrato en comparación con una pieza de arte ibérico de esas colecciones del Museo del Louvre, y fijaos cómo esa calidad casi escultórica, con ese esquematismo del escultor ibérico a la hora de tratar la piedra, por ejemplo, la unión de la ceja con la nariz, son elementos que el propio Pablo Picasso va a tomar del mundo del arte ibérico y va a trasladar a las imágenes pictóricas que en estos momentos está realizando. Incluso hay una pequeña leyenda urbana que llega incluso a achacar o a atribuir a Pablo Ruiz Picasso la sustracción de una pieza de esta exposición en un momento en el que la vigilancia de los museos no era como es ahora. Esta sería la pieza, una pieza que después fue devuelta al Museo del Louvre, pero como decíamos antes, fijaos hasta qué punto llegaría a apasionar a Pablo Ruiz Picasso el mundo del primitivismo ibérico, que incluso le atribuyen la posible sustracción de una de esas piezas que posteriormente fue devuelta, ¿no? Lo interesante es que esta influencia del arte ibérico en la pintura de Pablo Ruiz Picasso es capital. Fijaos cómo la influencia se dejará sentir en piezas muy importantes realizadas durante este periodo, como es este retrato de la poetisa y coleccionista Gertrude Stein, que nos revela todo ese esquematismo, toda esa, digamos, dureza y expresividad casi pétrea sacada de la escultura ibérica, aunque sin duda alguna, la pieza pictórica más importante de las realizadas por Pablo Ruiz Picasso en este periodo, como es Las señoritas de Aviñón, pintura a la que se le considera como el germen
de uno de los movimientos estéticos y de una de las vanguardias clásicas más importantes de principios del siglo XX, como va a ser el cubismo, algunos elementos, algunos trazos de las imágenes de las señoritas de Aviñón recuerdan de una manera extraordinaria a elementos sacados del mundo del arte ibérico. Es verdad que en las señoritas de Aviñón Picasso mezcla el primitivismo del arte ibérico, el primitivismo de la pintura románica, el primitivismo del mundo africano. Os recuerdo que después de la exposición de arte ibérico, al año siguiente hubo en París, se inaugura el Museo Antropológico con una gran exposición de escultura africana llena de máscaras, y os recuerdo que las señoritas de Aviñón se pintan precisamente en 1907. Quiero decir que Picasso tenía en su mente todos esos primitivismos, pero sin duda alguna el primitivismo ibérico también va a ser determinante para el nacimiento de ese movimiento estético tan importante que es el cubismo, ¿no? Hay que decir que la Dama de Elche estuvo depositada en las salas del Museo del Louvre durante todo este tiempo. Decir que durante los años 20 va a haber algunas negociaciones con el gobierno francés por parte del gobierno español para permitir que la Dama de Elche fuera cedida, al menos temporalmente, para ser expuesta precisamente en el Institut Français, en la casa de Velázquez, en la Maison de Velázquez, que se encuentra en la ciudad universitaria, pero parece ser que no hubo esas negociaciones con el gobierno francés en los años 20 no dieron resultado. Decir también que en el 1935, estando en el gobierno la Segunda República, Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, comenzará a realizar también gestiones. Estas gestiones van a ser interesantes porque en estas gestiones desarrolladas por Francisco Javier Sánchez Cantón se hablaba de la posibilidad de intercambiar. Es decir, no se trataría de una cesión temporal, sino que se trataría de un intercambio a través del cual nosotros entregaríamos a Francia algunas piezas de arte de las colecciones públicas españolas que tuvieran interés para el estudio de la historia en Francia, pinturas, esculturas, y en contrapartida el gobierno francés cedería la Dama de Elche. Pero estas negociaciones, como hemos dicho antes, tampoco dieron fruto, y fundamentalmente no van a dar fruto porque un año después de que Sánchez Cantón hiciera estas gestiones, estalla la Guerra Civil Española y aquí volverá a haber un corte de comunicaciones entre el gobierno español y el gobierno francés. Comunicaciones que se reabrirán en 1940. La situación política ha cambiado. España ha ganado, el bando nacional, el bando de Franco ha ganado la guerra. Os recuerdo que Franco, de una manera o de otra, estaba aliado con el eje Hitler-Mussolini, y os tengo que recordar que precisamente en 1940 Francia está ocupada por los nazis alemanes, que sostienen un gobierno títere, el gobierno del mariscal Pétain, el gobierno de Vichy. Y claro, aquí es cuando los gobernantes españoles, Francisco Franco, pero fundamentalmente a través de uno de sus más directos colaboradores, que va a ser Serrano Súñer, inician de nuevo la posibilidad de recuperar la Dama de Elche. Claro, es evidente que España estaba en una posición, digamos, de ventaja, puesto que España era amiga de los que en esos momentos habían ocupado Francia. Por lo tanto, la exigencia o la sugerencia de la devolución comienza a tomar cuerpo. Lo interesante es que en los informes que se realizan en esos momentos, van a ser informes que abogan por el regreso a nuestro país no solamente de la Dama de Elche, sino de otras importantes piezas del patrimonio español que hubieran salido con anterioridad con motivo de guerras o con motivos de situaciones irregulares. Entre esas piezas que, además de la Dama de Elche, solicita el gobierno español, estaría esta Inmaculada, hoy en las colecciones del Museo del Prado, la conocida con el nombre de Inmaculada Soult,
en atención al mariscal francés que se la llevó de nuestro país, aunque todo el mundo también la conoce con el nombre de la Inmaculada de los Venerables, porque se encontraba decorando una de las naves de la capilla de la iglesia del Hospital de los Venerables. Además de la Inmaculada, se va a pedir la devolución del tesoro de Guarrazar, un tesoro que también salió de España en una venta irregular y que en esos momentos estaba depositado en el Museo de Cluny, es decir, en el museo donde se depositan las colecciones medievales. Y unos capiteles de una edificación románica, el convento de Monte Alegre, amén también de un conjunto de documentación del archivo de Simancas que había sido extraída también o que había sido sacada de España durante la invasión francesa. A cambio, nosotros entregábamos al gobierno francés algunas piezas, un Greco, lo estáis viendo aquí, un retrato de Antonio de Covarrubias, un Velázquez. En realidad habría que decir que este cuadro que se encontraba en las colecciones del Museo del Prado era una atribución a Velázquez. El original que este retrato va a imitar, aún afortunadamente se encuentra en las colecciones del museo. El museo contaba con el original y una versión de época, una versión atribuida a Velázquez, pero probablemente una versión de taller, y un tapiz de Goya, no un cartón, sino un tapiz. El tapiz que representaba la riña en Venta Nueva. Hay que decir que en ese sentido nuestros agentes culturales fueron muy inteligentes porque pedían piezas extraordinarias. De todas esas piezas que nosotros hipotéticamente íbamos a entregar, la única a la que se considera una pieza autógrafa y una pieza de calidad es la obra del Greco, porque la obra de Velázquez sería una atribución y en el caso de la obra relacionada con Goya era un tapiz, no un cartón para tapiz. Decir que las piezas fueron trasladadas, esta sugerencia por parte del gobierno español comenzó a tomar fuerza. Parece ser que hablaríamos de una persona importante, un pintor, que es Josep Maria Sert, que en esos momentos vivía en París, estaba casado con Misia, uno de los personajes más importantes de la vida cultural y de la vida social parisina, que ya había tenido una importante labor y que la tendrá en el traslado y después la devolución de las piezas del Museo del Prado. Presionará al mariscal Pétain para que esas piezas se devuelvan a nuestro país. El mariscal Pétain, en atención, según se dice en el documento, en el contrato, de la no participación, de la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, permite, como decíamos antes, el intercambio, un acuerdo que se va a verificar en 1941. Las piezas van a ser trasladadas del Museo del Louvre a esta edificación, el castillo de Montauban, cercano a la localidad de Toulouse. En este castillo estuvieron depositadas la Dama de Elche, la Inmaculada de los Venerables de Murillo, el tesoro de Guarrazar, los capiteles del monasterio de Monte Alegre y ese conjunto documental extraído del archivo de Simancas antes de antes de llegar a nuestro país. El acuerdo, como hemos dicho antes, se celebró en junio de 1941 y las piezas llegaron a nuestro país precisamente en esas fechas. Las piezas, tras viajar de París, serán depositadas en el Museo del Prado. Esta fotografía, ya sé que tiene mucho grano y ya sé que no es una buena foto, pero esta fotografía que nosotros estamos viendo nos representa la exposición donde se presentó al público el lote de piezas recuperadas. Estáis viendo a la Dama de Elche en el centro de la sala y estáis viendo en la parte posterior la Inmaculada de los Venerables. La Dama de Elche permaneció en las colecciones del Museo del Prado de 1941 a 1971, es decir, durante 30 años estuvo depositada en las salas del Museo del Prado. Aquí tenéis algunas fotografías, algunas de ellas son interesantes. Esta es una fotografía donde Francisco Javier Sánchez Cantón está mostrando al entonces embajador alemán, estamos hablando de 1941-42, es decir, al entonces embajador de Hitler, y decir que incluso la Dama de Elche fue visitada por Himmler
en una visita que realiza en torno a esa fecha y pudo conocer también el lugarteniente de Adolf Hitler el descubrimiento de la Dama de Elche, aunque durante su estancia en el Museo del Prado yo destacaría esta foto. Ya sé que no es ningún político, ya sé que no es ningún personaje famoso, es un anciano, Manuel Campello Esclápez, el hombre que la descubrió con 14 años y que pudo volver a verla de nuevo después de su traída a España. Como hemos dicho antes, la pieza estará en las colecciones del Museo del Prado en 1941. Este es un recorte de prensa extranjera que todavía la sitúa en las salas del Museo del Prado, y esta foto que tenéis es la primera foto de la Dama de Elche ya en su destino definitivo, es decir, en las salas del Museo Arqueológico Nacional, donde será trasladada en 1971. Aquí la estáis viendo rodeada de otras piezas de escultura ibérica, como la bicha de Balazote o algunos berracos de la colección de escultura ibérica, pero esto ya son las salas del Museo Arqueológico Nacional. Aquí estáis viendo otra vista de esa sala. Fijaos cómo esta ya es algo más tardía, esta ya es de los años 60, porque ya aparece acompañada de la Dama del Cerro de los Santos en la misma sala de escultura ibérica. Hay que decir que durante este periodo, entre 1941 y 1971, la Dama de Elche salió por primera vez del Museo del Prado para regresar de nuevo a Elche. Esta efeméride tendrá lugar en el año 1965 con motivo del 7º centenario del Misteri d'Elche. La pieza fue trasladada del Museo del Prado a la ciudad de Elche. Es la fotografía que os había puesto antes cuando os hablaba de la base. A mí es una fotografía que me llama mucho la atención para que veamos la diferencia entre las medidas de seguridad y transporte de las piezas de arte y sobre todo de una pieza de esta categoría y cómo fue trasladada en 1965. Hay que decir que desde 1971 la pieza, como hemos dicho antes, está en el Museo Arqueológico Nacional. Esta es una fotografía realizada en fechas recientes, es decir, en la sala de escultura ibérica. Aquí aparecen al fondo las ídolos y las damas del Cerro de los Santos, la dama del Cerro de los Santos, por otra vitrina trasera está la dama de Baza, pero como estáis viendo, presidiendo la sala, la misma Dama de Elche. Decir que en el año 2006, la Dama de Elche regresó de nuevo a la ciudad de Elche con motivo de la celebración de una gran exposición sobre la Elche protohistórica y de la Elche, la Ílice romana. Claro, es evidentemente la diferencia entre cómo fue trasladada en un momento y cómo se va a proceder a su traslado en el año 2006 es completamente diferente. Aquí se creó también una polémica para que veáis hasta qué punto las esculturas y las obras de arte en general pueden formar parte también de este mundo de las polémicas políticas, en un momento en el que se están desarrollando estos nacionalismos militantes, en algunos casos yo diría que tan veleidosos. Pues la Dama de Elche también va a jugar un papel importante en el mundo de la política, puesto que para los ilicitanos en particular, los alecantinos y los valencianos, va a acabar convirtiéndose en una especie de símbolo, ¿no?, de la identidad nacional. Y precisamente aquí tenéis una fotografía en la que se presentaba la ministra de Cultura en esos momentos, Carmen Calvo, con la caja. Fijaos esa caja estanca doble en la que se transportó la escultura de la Dama de Elche a esta exposición celebrada en Elche con motivo de la conmemoración del aniversario de la Ílice romana. Hubo muchas voces que abogaron por el regreso de la Dama de Elche a la ciudad de Elche, el regreso definitivo. La realidad es que tras esa exposición, la Dama de Elche regresó de nuevo a las salas
salas del Museo Arqueológico Nacional, donde en la actualidad se encuentra, es evidente que la compra fue efectuada en su momento por el Estado español, que el Estado español, cuando la recupera para que formara parte de las colecciones de los grandes museos nacionales que se encuentran en la capital del Estado y que de alguna manera representan o son la avanzadilla de la cultura nacional y evidentemente esta circunstancia, más allá de la polémica, pues quedó en nada, puesto que estaba claro que desde el punto de vista legal la Dama de Elche debía regresar al museo que la conserva y que la custodia todavía, que es el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Con esta narración, como hemos dicho antes, con esta narración termina mi clase de hoy. Nos hemos pasado pues de sobra, es decir, hemos cubierto de sobra el tiempo que teníamos 1 hora y nos hemos pasado casi un poquito más de media hora, hora y media. En mi caso, agradeceros vuestra presencia, agradeceros también vuestra atención, vuestra fidelidad a mi persona en particular y sobre todo las actividades que desarrolla UDEMAC. Y nada más, yo me despido hasta la próxima. No sé si algunos de vosotros os veré la semana que viene, si os veré en otras convocatorias o si quizá me veáis a través de una grabación. Desearos que paséis una buena tarde, un buen día de San Isidro, un buen fin de semana y nada más, que todo nos vaya bien a todos. Muy buenas tardes a todos.